Continuamos con Nuestra Voz. Del impacto de las fuertes lluvias del fin de semana y cuáles zonas fundamentalmente quedaron más afectadas. Buenos días, tenga usted, doña Amelia, y todos sus estimables radioescuchas. Sí, efectivamente, bueno, el recuento que estamos haciendo en estos momentos con la información que nos brinda el personal, principalmente, digamos, de la zona de La Tigra, de San Carlos, que es la zona que se vio más afectada durante este fin de semana por motivo de las lluvias, es de 25 casas afectadas. 4 de estas 25 casas nos reportan con daños pues severos, ¿verdad?, que requieren una valoración ya más a fondo por parte de la Comisión Nacional de Emergencias para determinar su estado, si van a quedar habitables o no. Aparte de eso, tenemos 88 personas que se vieron afectadas durante este fin de semana, de las cuales 47 están en un albergue que se levantó en el salón parroquial en La Tigra de San Carlos. Muchas de estas personas, una gran mayoría, aparte de estas 47 que están en ese albergue, se fueron a albergar con familiares, por eso el número que tenemos en albergue es mucho menor al número total de personas afectadas. Todavía nuestros equipos se encuentran trabajando pues en la zona, haciendo valoraciones, también en la zona de la costa atlántica, en donde tuvimos también alguna afectación producto de las inundaciones propias de esta época del año. ¿Es preocupante o no? Son lluvias muy fuertes, no sé si usted tiene la medición, pero nosotros tenemos una nota ahí en ameliarueda.com, en la investigación que hacíamos ayer sobre el tema de las lluvias, ahorita le doy más detalles, pero que había sido una cantidad de agua impresionante la que había caído en algunas zonas. Sí, es correcto. Hay que recordar, doña Amelia, que al inicio de la temporada de huracanes, el Instituto Meteorológico, cuando hizo su proyección para lo que iba a ser esta temporada lluviosa, ya ellos habían indicado que esta iba a ser una temporada fuerte, y si nosotros recordamos el inicio a principios de julio y lo que fue finales de junio, pues experimentamos esto acá en el Valle Central con fuertes aguaceros que se nos empezaron a presentar. Y cómo conforme va avanzando la temporada lluviosa se va haciendo más plausible esto en las zonas que normalmente se nos ven afectadas durante esta temporada de huracanes, que coincide con la temporada lluviosa de nuestro país. Y valga la oportunidad para hacerle ver al pueblo costarricense de que en estos momentos con ese pronóstico de lluvias fuertes, todos tenemos que mantenernos vigilantes de las condiciones lluviosas, principalmente en aquellas zonas que normalmente se ven afectadas. Hay que recordar que ya para estos meses lo que es toda la vertiente del Pacífico, zona sur, Pacífico Central y la zona de Guanacaste, son zonas que se ven muy afectadas por las lluvias, y de ahí que nosotros le pedimos a la población que se mantenga vigilante de las condiciones lluviosas. A don Jim Batres de la Cruz Roja. Señores, la zona norte, según información que se recogió ayer en ameliarueda.com, la zona norte recibió en 6 horas la lluvia equivalente a la de 8 días, o lluvia equivalente a la de 8 días. Oigan ustedes, 215 litros por metro cuadrado fue la cantidad de agua que cayó en estos lugares este fin de semana. Así que no solamente las personas que viven en esta zona, los aguaceros que se están haciendo en San José también, para que usted tenga cuidado en su casa, en las salidas de agua, que los barrios se organicen para que no estén las alcantarillas pegadas de agua, tener atención donde hay pocos de agua, y las alcantarillas de San José, por ejemplo, que pasan como pasan. Yo casi me muero en ese reportaje que vi de Canal 6 de Noticias Repretel un día de estos, de la cantidad de toneladas de basura que sacan de las alcantarillas por donde debe salir el agua de la lluvia. Así que a cuidarnos, a prestar atención y a poder salir avante si nos toca ese problema en nuestra comunidad. Hacemos una pausa y ya regresamos con otro tema. Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. La suya, la de todos y todas. Señores, en
agosto, que comenzó el pasado viernes, aunque muchos hayamos estado de vacaciones, comenzó el pasado viernes. En agosto resulta que comienzan las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. ¿Qué significa exactamente y qué peso tiene en la última parte de la legislatura de Laura Chinchilla ya? O sea, en la que debe quedar, yo no sé, una serie de proyectos que están esperando ahí finalmente tener la oportunidad de salir adelante. Don Alex Ibáñez es experto en el tema legislativo y yo le quiero pedir que él brevemente nos diga qué significa estas sesiones extraordinarias y si vale la pena o no ubicarlas en este momento de la administración Chinchilla. Buenos días, doña Amelia. Buenos días a las personas que nos escuchan. En efecto, inició el día jueves el penúltimo periodo de sesiones extraordinarias de la administración Chinchilla Miranda. Y ese periodo se extenderá durante todo el mes de agosto. Arrancó con un esfuerzo, me parece rescatable. El mismo jueves la Asamblea Legislativa adoptó un acuerdo en donde el plenario acordó crear una comisión para que en un plazo de un mes proponga las reformas al reglamento que estime convenientes para que se adopten antes de que termine este gobierno. Ese es un acto importante. Por otro lado, el gobierno tratará de aprobar por fin el proyecto de ley que le da nuevas competencias al Banco Central para regular de mejor forma los capitales extranjeros especulativos. De igual forma, convocó un proyecto de mucha importancia que va a generar mucha atención, que es una reforma a la ley de la jurisdicción constitucional, una reforma a la reforma llamada reforma a la sala constitucional, y esas tres cosas, esos tres asuntos son los más relevantes. No obstante, también se conocen un número importante de proyectos. Recordemos que el Poder Ejecutivo para el mes de agosto convocó más de 40 proyectos. Ahora, eso es válido, los convoco y los desconvoco porque veo que no vaya a tener apoyo. ¿Eso de qué depende, don Alex? Eso depende, eso lo maneja el Ministerio y la Presidencia, ¿verdad? Entonces va moviendo la agenda muchas veces en función de si consigue tener el apoyo para un proyecto o no. Llamó la atención el jueves que desconvocó 24 horas después de haberlos convocado el proyecto de ley de biomédicas que se conoce y el transitorio al Código Electoral que reduce la deuda política. Eso llama la atención. Vamos a ver si lo vuelve a convocar. Me imagino que es en busca de acuerdos políticos. Sí, yo voy a tocar esos temas aquí porque fíjese que los dos son sustanciales, importantísimos y que la gente por lo menos sepa qué está pasando y por qué lo hacen, no solo en biomédica, sino en lo de la deuda, por ejemplo. Don Alex, usted, ¿cómo es eso de que lo desconvoco, comienzo con los acuerdos políticos y lo convoco, todo en un mes? Bueno, es que precisamente esa es la característica de las sesiones extraordinarias. El Poder Ejecutivo unilateralmente convoca o retira del conocimiento de las sesiones. Entonces, por eso es que es distinto. En sesiones ordinarias la agenda, digamos, es más estable. Más cuadrada. En sesiones extraordinarias, el Ministerio de la Presidencia puede hacer uso de su potestad de retirar y convocar para estar cambiando la agenda constantemente. Eso muy en función de que tenga objetivos de ir votando sobre los asuntos que ya tienen los votos suficientes para aprobarse, que han avanzado en su trámite. Por ejemplo, el jueves, la ley reguladora del mercado de gas licuado, el gobierno dejó el proyecto ahí porque tenía mociones que conocer en comisión, entonces ahí dio un paso avante con ese proyecto. No sé qué razones tuvo el Ministerio de la Presidencia para retirar el proyecto denominado biomédicas y la reducción de la deuda. Me imagino, porque es lo normal que ocurre en estas circunstancias, es que no tenía un acuerdo político para hacerlo ley en un plazo razonable.
Le agradezco, don Alex, y precisamente esas dudas y otras vamos a planteárselas a don Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, en un avance para que la gente conozca de qué estamos hablando, qué importancia tiene este mes, para que presionen a sus diputados si es del caso y para que los diputados logren buscar esos consensos importantes sobre esos proyectos importantes, pensando en la bandera de Costa Rica, no la de su partido político. Don Carlos Ricardo Benavides, muy buenos días. Muy buenos días, doña Amelia. Inicia sesiones extraordinarias, desconvoca 2 proyectos sobre los que hay mucho interés. ¿Qué fue lo que pasó en esto? ¿Por qué tomó esa decisión, don Carlos Ricardo? Bueno, en realidad esa es, digamos, la gran ventaja que se tiene en sesiones extraordinarias. Esa es una práctica, la del retiro de los proyectos que han sido convocados y su convocatoria el mismo día, justamente para hacer avanzar la agenda. Yo les recuerdo a quienes nos escuchan que los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, aunque lleguen al plenario, tienen que esperar llegar al primer lugar de la lista para que entonces los diputados procedan a presentarles mociones que los devuelven a comisión. Eso puede ocurrir hasta 4 veces y son los famosos días, doña Amelia, 137 o de mociones vía 137, un adefesio que tiene el reglamento de la Asamblea Legislativa que permite que los proyectos sean devueltos. Entonces el Ejecutivo durante las sesiones extraordinarias prácticamente todos los días los proyectos los desconvoca para que los que están de últimos lleguen al primer lugar y los diputados puedan meterle las mociones y devolverlos. ¿Con qué finalidad lo hace el Ejecutivo? Para que quemen los 4 días de mociones 137 y por fin, en algún momento, logren estar listos para ser votados en el plenario legislativo. En este caso, uno de los propósitos fundamentales del día jueves, por ejemplo, era poder llegar a quemar día 137 de varios proyectos. Solo se logró uno porque la sesión fue levantada por el presidente de la Asamblea, pero el propósito fundamental y con lo que seguiremos hoy es llegar a quemarle el tercer día de mociones al proyecto contra los capitales golondrina o capitales especulativos que nos interesa. Por supuesto, y lo decía don Alex antes, cuando un proyecto de ley tan importante como biomédicas o como reformas electorales u otros que están ahí que nos interesan, tiene consenso o tiene, digamos, un ambiente propicio para terminar de ser votado, se deja en el primer lugar del orden del día para tratar de forzar su votación. Obviamente hay que medir si existe ambiente o no para que eso suceda, porque de lo contrario, como usted bien lo sabe, los proyectos de ley, aunque estuvieran maduros, cada diputado puede hablar por el término de 1 hora en primer debate, con lo cual hacen prácticamente imposible su votación, incluso si tiene mociones de reiteración, que son las llamadas vía 138, que son las que reiteran las mociones que fueron vistas en comisión, se hace absolutamente imposible votar el proyecto de ley. Bien, vamos a ver, ¿y cómo siente usted que está, digamos, para usar un término viejito ya, la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo siente usted, después de trabajar con todos los equipos, los diferentes equipos políticos que hay representados allí, cómo siente la cosa? ¿Siente que va a haber de verdad compromiso de aprobar los proyectos más importantes, por ejemplo, que a ustedes les interesa al gobierno o no? Yo siento que hay un buen ambiente. Los partidos políticos nunca, digamos, no hay un bloque, digamos, que se complete de la misma forma igual o de la misma forma en cada proyecto. Quiero decir, según los proyectos de ley hay combinaciones distintas. Hay algunos proyectos de ley para los que la mayoría las hace, por ejemplo, Liberación con el PAC, en otros momentos lo hace el oficialismo con los libertarios y el PUSC, o la participación más decidida de los diputados o de las fracciones unipersonales, pero en ese juego, digamos, de acercamientos entre fracciones, generalmente hemos logrado sacar la agenda que al Ejecutivo le interesa, que normalmente no solo le interesa al Ejecutivo, doña Amelia, sino que también le interesa a distintos partidos políticos. Yo confío en que podamos avanzar mucho y que proyectos como el de Capitales Golondrina o el presupuesto extraordinario de la República
puedan culminarse durante el mes de agosto y otros se puedan avanzar muchísimo. Ojalá pudiéramos ver un avance importante en reformas electorales, en investigaciones biomédicas que ya digamos quemó el día 37, y lo que parece que va a haber al final va a ser una larga disputa en plenario por las reiteraciones, por las mociones de reiteración, que hay más de 100. Bueno, yo voy a hacer un esfuerzo aquí, don Carlos Ricardo, porque cada uno de esos proyectos, todos los que me alcancen, puedan ser analizados por gente que sabe del tema, para hacer un aporte no solo a los diputados, sino también al costarricense, de la importancia que tienen estas sesiones extraordinarias. Hay un proyecto que quiero pedirle que me dé chance de que pueda pasar un corte comercial yo, para poder que haya otra gente participando, que me interesa mucho que discutamos, que tiene que ver con el límite de tiempo para votar la ley de recurso hídrico presentada por Iniciativa Popular. Si usted me da 2 minutos, volvemos con usted y con la gente, con otra gente que tiene que ver con esto, para poder saber en qué situación está, por qué sí, por qué no, este proyecto de Iniciativa Popular. Con mucho gusto. Gracias, ya volvemos. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. Amigas y amigos, para hablar de una ley integral del recurso hídrico que se encuentra estancada y podría verse archivada. Nos interesa, ¿por qué? Porque es un proyecto de Iniciativa Popular. Por eso es que nos interesa que no pase desapercibido qué es lo que está pasando con esa ley. Siempre que usted quiera participar y tenga conocimiento del tema, o sea, una parte interesada en el tema, usted siempre puede llamar 905-222-0000. Esteban Monge es consultor del Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Sedarena, y es una de las personas que participó en la elaboración de este proyecto de Iniciativa Popular. Yo lo tengo en línea para que don Esteban le cuente a Costa Rica, bien sintético y concreto, para que nos dé tiempo, don Esteban, ¿qué es lo que pretende este proyecto de ley en lo más importante y esencial que tiene? Buenos días. Buenos días, doña Amelia, muchas gracias por el espacio. Yo formo parte de algunas de las organizaciones que impulsaron la presentación de este proyecto de ley mediante el mecanismo. Es una propuesta que busca reformar el marco legal e institucional para la gestión del agua en el país. Actualmente el marco jurídico que rige esta materia tiene como piedra angular una ley que es de 1900, tiene más de 70 años, ¿verdad? Y en realidad la presentación del proyecto por Iniciativa Popular es la culminación de un proceso que ya llevaba su tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre lo que tenemos ahora y lo que plantea esa ley? Bueno, esta ley vendría a integrar una serie de disposiciones que están dispersas en más de 100 normas, ya sea leyes o reglamentos, ¿verdad? O sea, a partir de la Ley de Aguas del 42, se empezó a generar en el país una serie de normativa que está dispersa, que no permite una gestión articulada, que establece una serie de competencias a una serie también de instituciones que no permiten una gestión que responda a las necesidades que el país tiene, ¿verdad? ¿En qué cambiaría? Deme un ejemplo de la normativa que ahora es de una manera y sería de otra. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, un tema que ha resultado
un poco difícil de posicionar en algunos actores, incluso institucionales, es el tema de la gestión participativa, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto de ley establece la creación de consejos a nivel de cuencas, ¿verdad? Con la participación de todos los sectores, que eso es un tema importante porque a veces se entiende por parte de algunos actores, de algunos sectores, que son solo las comunidades las que tendrían participación en estos espacios. Sin embargo, en un consejo de cuenca estarían representados todos los sectores que tienen interés en el tema del agua. Estamos hablando del sector productivo, efectivamente de las comunidades, de las instituciones, de la academia. La gestión del agua, el paradigma, digámoslo así, tiene que ir hacia la participación, digamos, desde los principios de Dublín, que fue una conferencia que se realizó en 1992, si mal no recuerdo. Se establecieron una serie de principios para una gestión adecuada del agua, ¿verdad? Y uno de esos principios habla de que no puede haber una gestión adecuada del agua si no hay participación de todos los actores, ¿verdad? Y que habría que pensar la división política en función del agua a partir de la cuenca comunidad como unidad geográfica, ¿verdad? La división política tradicional tiene que ser modificada en ese aspecto, digamos, de que una cuenca puede haber varios municipios involucrados, ¿verdad? Eso cambia completamente la forma de pensar la división del territorio, ¿verdad? Sí, se pretende que se permita una gestión sostenible, integrada y equitativa del agua en manos de entes públicos. Esto es lo que está pretendiendo el decreto. Vámonos al campo político. Gracias, don Esteban Monge. Don Danilo Cubero, Movimiento Libertario, llámemelo, porque quisiera conversar con él, que me dicen que la fracción libertaria tiene serios cuestionamientos sobre esta propuesta que están haciendo, que se está haciendo por parte de Iniciativa Popular. Se recogieron 165,000 firmas. Todas estas personas que firmaron, se supone, están claras en que se necesita hacer cambios. Yo no sé si los cambios que se están planteando aquí o si se debería negociar algunos cambios. Todos los cambios requieren de procesos. Si son cambios muy drásticos, pues no va a servir, pero si son cambios que puedan propiciar una meta final que tenga que ver con una gestión sostenible, obviamente, integrada y equitativa del agua, podría hacerse. Pero yo no sé qué piensa, mientras que conseguimos a don Danilo Cubero. ¿Qué piensa don Carlos Ricardo Benavides? ¿Cómo está el tema? Bueno, yo creo que lo primero que hay que rescatar de ese proyecto de ley, como de cualquiera que va por iniciativa popular, es que tiene una gran ventaja que no tienen los demás proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa, y es que tiene una fecha de votación definitiva. Los proyectos de ley de iniciativa popular, porque la misma ley esa lo establece, deben de votarse en un determinado tiempo después de que fue presentada con los rigores de proceso que dice esa misma normativa. Así que está asegurado que en un momento determinado, en los próximos meses, ese proyecto los diputados lo tienen que votar, sí o no. Lo mismo que pasó, y usted lo recordará, con el proyecto de ley de vida silvestre. Uno quisiera que todos los proyectos de ley, doña Amelia, y creo que eso sería lo mejor en este país, tuvieran eso, que llegue un momento, 1 año, 2 años, 6 meses, no sé cuánto, eso lo tendrían que valorar los diputados, que haya definitivamente que decir sí o no, sin estarle dando pataditas, como sucede en muchos países más avanzados, en donde los proyectos de ley se votan, incluso si hay que corregir legislación, se vuelven a presentar las modificaciones y se corrigen en un tiempo determinado, y no como pasa en Costa Rica, que un proyecto de ley puede pasar 8 años o 10 años o más dando vueltas por la Asamblea Legislativa. En este caso, eso va a suceder en los próximos meses. El proyecto de ley aún no ha sido dictaminado en la comisión legislativa pertinente. Ciertamente existen dudas que han planteado distintas fracciones legislativas y particularmente impulsadas
por diversos sectores, especialmente productivos. Si no, conseguime a Mariel Alfaro, que también es de una de los dos. Aquí tengo esto, don Carlos Ricardo. Los consejos de Cuenca, por ejemplo, me dicen las personas, son un desastre, porque la participación de gente no técnica convertiría en un tema político algo que debe ser técnico. Hay un proyecto alternativo muy interesante de don Alfio Piva, que recoge lo bueno del proyecto de Seda Arena, o sea, del que estamos hablando, y elimina lo malo. ¿Conoce usted sobre esto? Sí, sí lo conozco. Es un esfuerzo en donde ha participado muy activamente el vicepresidente Piva, pero no solo él, sino que han hecho aportes distintos actores de sectores ambientalistas, productivos, etcétera, con el afán de mejorar esa legislación. Ese es uno, digamos, de los textos que se podrían considerar por parte de los diputados para realizar modificaciones al proyecto original. Evidentemente, este proyecto va a tener o tiene una fecha para votarse en los próximos meses, pero el contenido de ese proyecto dependerá de los diputados. Ellos pueden modificar el que originalmente fue planteado a la Asamblea. Bien, si no tenemos a la gente libertaria, no la paso, ¿verdad? Estoy llamando a Marielos Alfaro y estoy llamando a don Danilo Cubero para que puedan aportar a este tema, don Carlos Ricardo. En última instancia, ciérreme usted diciéndome cuál es el interés del gobierno en este tema, si le interesa que se discuta en estas sesiones, si hay chance o no de hacerlo, si se vence el tiempo y habrá que votarlo en esta convocatoria. ¿Cómo está el tema? Bueno, hemos recibido observaciones de distintas fracciones. Es un tema que no está maduro, digamos, ni siquiera en comisión como para ser dictaminado. Me imaginé. Más bien es un tema al que se le ha venido dando tiempo. Obviamente en el conocimiento, como le vuelvo a reiterar, de que se va a votar definitivamente, seguro en este mismo año, pero es mejor darle el chance a las fracciones políticas que se acerquen más. En realidad todavía hay bastante diferencia entre las posiciones de un lado y las del otro. Es un tema muy serio, que yo también creo que merece no salir diciendo sí ya, ni no ya, ni se vence el tiempo. Me parece que sobre esto, si no se logran consensos, volvemos a lo mismo en este país, entonces la cosa no camina. Danilo Cubero está con nosotros, del Movimiento Libertario. Don Danilo, la posición del Libertario bien concreta sobre el tema del el proyecto de la Ley Integral de Recurso Hídrico que presentaron por iniciativa popular. Muy buenos días, doña Amelia, muchas gracias por la oportunidad. Mire, nosotros en este tema del recurso hídrico estamos haciendo una serie de valoraciones, estamos consultando a los sectores, lo hemos venido analizando, realmente consideramos que se debe legislar en esta materia. No sé si este sea el proyecto, realmente no hemos tenido las conclusiones, porque según tengo entendido, la fecha a analizarse del proyecto sería octubre. Entonces estamos todavía haciendo conclusiones y sobre todo consultando con sectores y con gente muy técnica en la materia, ¿verdad? Muy bien, así está la cosa, me parece, para los que están interesados en el tema, que son muchas personas. La cuestión es que están viendo a ver cómo le encuentran la comba al palo, que diría la gente de nuestro pueblo, y a mí me parece acertado. Hay que escuchar las partes, hay que ver qué podría significar cambios extraordinarios bajo la decisión de la gente, si la gente no está preparada, si de verdad puede ser una cuestión técnica, vital, cuando se hablan de consejos del agua. Bueno, en fin, me parece que vamos a tener que darle tiempo a este tema. Gracias a don Danilo y a don Carlos Ricardo. Antes de que se me vaya, el próximo bloque de este programa es el que tiene que ver con que, no sé todavía, voy a preguntar a la iglesia, ¿quién puso a los presidentes de los supremos poderes a pedir perdón? ¿Y por qué pidió perdón la presidenta? ¿Cómo estuvo eso? ¿Se los dieron? ¿No se los dieron? ¿Qué pasó, don Carlos Ricardo? Porque sí vamos a hacer mucha bulla en el programa sobre eso. ¿La presidenta propuso eso a la iglesia o la iglesia la buscó a ella? ¿Cómo está el tema? Si usted nos puede adelantar algo, por favor. Bueno, yo, doña Amelia, estuve ahí presente en la misa, no metido en protocolo ni en el tema de organización de los detalles de la celebración litúrgica, ni la parte que la presidenta, donde la presidenta normalmente
habla durante esa celebración, pero sí le puedo asegurar que durante el acto de consagración a los presidentes de los 3 poderes se les entregó un texto redactado por los obispos, y ese fue el que se les solicitó que leyeran como parte de ese acto. Ese texto no fue redactado por la presidenta ni por la presidenta. ¿Y por qué lo leyó? Bueno, vamos a hablar de doña Laura, voy a preguntarle a los otros poderes, pero ¿por qué lo leyó? Bueno, mire, le voy a hacer una apreciación muy personal, porque este es un tema que yo no comenté antes con doña Laura, por supuesto porque lo desconocíamos ni posteriormente, pero es ese tipo de situaciones en un acto público, religioso, con un carácter de una gran rigurosidad, en donde se le invita a personas tan importantes como los miembros de los supremos poderes, y se les da un texto que se supone de contenido religioso para que lo lean en medio de la ceremonia. Yo debo suponer, doña Amelia, que sencillamente ninguno halló cómo dejar de leer lo que le habían entregado, y esa es mi conclusión. O sea, la embarcaron. Yo prefiero no calificarlo, pero le acabo de decir lo que creo que exactamente sucedió. Y yo se lo agradezco. Don Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia. Ok, aquí vamos. Hacemos una pausa y llama a los obispos, ¿les parece? Y a los presidentes del Poder Legislativo y también del Poder Judicial. Vamos con una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. Los poderes, sin siquiera habérselos dicho, a que lean algo, y ahora ellos dicen, ya me lo dieron, ya lo leí, y lo ponen a pedir perdón. La presidenta del Poder del Poder Judicial pide perdón por todos los jueces y el otro pide perdón por los diputados. ¿Qué fue eso, monseñor, que me parece a mí, no sé, mejor no lo califico? Dígame. Bueno, muy buenos días, Amelia, y buenos días a toda tu querida audiencia. Bueno, como le he dicho a tu colaborador, estoy en carretera, y entonces voy a intentar como abreviar. Exacto. No sin antes decirte que estoy en la mejor disposición, después de nuestra reunión de obispos, de contestar todas las preguntas, pero sí quisiera contextualizar y dejar muy claro 3-4 cositas nada más. Ahora, dígame una cosa, ¿usted sabía, todos los obispos sabían, todos los obispos tomaron esa decisión? Bueno, por eso te digo que Okay. por eso te he dicho que voy a contextualizar un poquito mi reflexión brevísima, y después de la reunión con los obispos podemos aclarar muchas cosas. Entonces, yo creo que primero el acto en cuestión fue un gesto con carácter estrictamente espiritual, o sea, dentro del contexto en honor de la Negrita de los Ángeles. Un segundo punto es que quiero dejar muy claro que dicha consagración no fue un acto reivindicativo del poder de la Iglesia, tampoco condiciona la función pública de los presidentes de los supremos poderes de la República, ni pone en riesgo bajo ninguna circunstancia la necesaria autonomía entre el Estado y la Iglesia. Más bien, los obispos recientemente, y este servidor particularmente en su programa Doña Amelia hace unos días, nos hemos manifestado ampliamente a favor de un Estado que promueva una sana laicidad. Yo creo que cualquier otra interpretación que se le dé a esta cuestión se aleja de la motivación religiosa de este acto y de la celebración en general, pues como sabemos no tuvo una declaratoria ni legal ni oficial. Y finalmente, yo diría que sí, lamento que la forma y el fondo de dicha consagración suscitara polémica y confusión a nivel nacional. La verdad, hay que reconocerlo, soy el primero en reconocerlo, soy el primero en que me causó, no sé, disgusto que la redacción no fue muy afortunada. La redacción, desgraciadamente, creo que es la que ha dado pie a este problema que estamos enfrentados en estos momentos. Porque contestando a tu pregunta, sí, yo tampoco conocía la redacción y me parece que ahí se cometió, pues no sé, una omisión que hay que tener muy en cuenta
y estar muy atentos en próximas celebraciones. Monseñor, ¿usted la leyó o la escuchó? No, sí, yo escuché. Pero no la leyó. Los costarricenses la escuché en el momento en que los tres hermanos, los tres presidentes de los supremos poderes, pues la estaban leyendo. Hasta entonces la conocí yo. ¿Y sabe quién la redactó? Pues ahora precisamente vamos a comenzar la reunión y es donde yo espero que se aclaren muchas de estas cositas concretas para después, ¿por qué no?, darlas a publicidad y comentarlas con nuestro público. Pero sí, no saquemos este asunto de una cuestión meramente religiosa. Muy bien, pero está bien, monseñor, le respeto eso, sé que está entrando a una reunión y podríamos conversar más sobre eso. Sí, claro, Amelia, ya sabes que estamos dispuestos y estoy totalmente a tu disposición para ampliar todos los conceptos que tú quieras en este tema muy concreto. Gracias, monseñor. ¿Cómo es eso que le dan a los presidentes de los poderes algo para leer, aunque sea la iglesia, y ni siquiera se dan cuenta? Ahora, don Carlos Ricardo dice, bueno, es que seguro les dio cosa decirles, no, monseñor, no lo vamos a leer. Pero entonces vamos a ver si lo logro, si puedo hablar con Sarela Villanueva y si puedo hablar con el señor Mendoza, presidente de la Asamblea Legislativa, y también con don Carlos Roversi para retomar de parte de la presidenta cómo es eso que a uno le dan algo y uno lo lee simplemente en la posición, porque no se los están dando, y yo insisto, y después mañana ya hablo con el monseñor sobre eso, no se los están dando como Laura Chinchilla, Sarela Villanueva y el señor Mendoza, se los están dando como presidenta de un país, como presidenta del poder judicial de ese país y como presidente de la Asamblea Legislativa. Y entonces, ahora tengo que ver, ellos incluyeron en la declaración a los diputados en el caso de Mendoza y a los jueces, fiscales y defensores en el caso de Villanueva. ¿Cómo está eso? Porque esas cosas son fáciles, hay que aclararlas, me parece a mí. Hagamos una pausa y luego le voy a pedir a un analista que analice lo que pasó desde su perspectiva, una persona informada que nos diga qué le parece. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Nuestra Voz. La mía, la suya, la de todos y todas. Que el teléfono de doña Sarela Villanueva aparece suspendido. Vean, señores, los asistentes de doña Sarela, muy feo, pero no importa, porque ya a las 8 de la mañana están trabajando, entonces estamos buscando la forma de tener a doña Sarela, de tener al presidente de la Asamblea. Señores, esos son los momentos que ustedes tienen que responder. Ven qué bonito, por lo que están diciendo, y por lo que hacen, y por lo que juran, y por lo que consagran, y por todo. Don Carlos Roversi, en nombre de la Presidenta de la República, él es el encargado de comunicación de la Casa Presidencial. Don Carlos, ¿cómo estuvo el tema? ¿Y qué analizaron usted y ella después de esto? Porque el tema de que ahora se diga que bueno, que les dieron los textos, tuvieron que ir a la brava y tuvieron que leerlos por no hacerle un feo a la iglesia, o qué era, no se imaginaban qué era, cómo leen un texto sin saber lo que están leyendo, y en este caso, doña Laura. Me permite dar toda la opinión general y después lo discutimos, doña Amelia. Como usted quiera. Sabíamos que a sugerencia de la iglesia se iba a hacer un gesto simbólico, religioso. Efectivamente fue un tanto sorpresivo el ceremonial del texto. Sin embargo, déjeme decirle que la Presidenta de la República lo leyó antes de firmarlo. Le pareció que el énfasis del documento era de naturaleza espiritual y en comunión con los principios universales que ha profesado el cristianismo y el humanismo universal, y en consecuencia para nosotros no contradice los principios de la Constitución política. Lo hemos asumido y lo interpretamos, y así lo conversamos posteriormente, y así lo hizo la Presidenta en su momento, como un gesto simbólico de carácter estrictamente espiritual, dentro del contexto de ese amor que profesa la mayoría de nuestro pueblo por la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, y que independientemente del credo religioso es un factor de unión del pueblo costarricense. Dicho esto, doña Amelia, no se pone en riesgo bajo ninguna circunstancia la necesaria autonomía que el Estado ha venido demostrando en forma respetuosa y dialogante con la iglesia. ¿Cuáles son las agresiones del pasado? ¿De qué estamos hablando, don Carlos? Porque si mi jefe es Sarela Villanueva y pide perdón por mis pecados, yo voy a decir, ¿de qué está pidiendo perdón por mí? Pero déjeme terminar. Okay. O sea,
Dicho esto, como le digo, nada pone en riesgo la necesidad de autonomía que el Estado ha venido mostrando en forma respetuosa y dialogante con la Iglesia. Cualquier otra interpretación que se le dé a este acto de buena voluntad significaría una manipulación del espíritu de dicho pronunciamiento y el sentimiento religioso de los costarricenses. A pesar del derecho que tiene Laura Chinchilla Miranda de manifestar su fe, consta que hay temas en la agenda pública donde el gobierno ha tomado distancia en temas con enfoques estrictamente religiosos, doña Amelia, como el de las guías de educación sexual de los colegios. O sea, don Carlos, es un poco para dejar claro eso. Y dejar claro que hay ministros que dicen, ¿por qué pidió perdón de mí? ¿Por qué? Hay magistrados que dicen que ¿por qué Sarela pidió perdón por mí? Que hay diputados que dicen, ¿por qué el presidente de la Asamblea pidió perdón de mis transgresiones? ¿De qué están hablando? En el tema del perdón, yo lo que no entiendo, le estoy hablando primero del primer gran tema que tiene que ver con el tema de la consagración, ¿verdad? Con el tema de un gesto simbólico, espiritual, que para efectos nuestros es solo eso. Y cualquier otra cosa es una interpretación antojadiza que se quiera hacer, y me parece, doña Amelia, que hay muy poca tolerancia. O sea, ¿qué tiene de malo pedir perdón? ¿Y qué tiene de malo de tener la humildad para reconocer que en ocasiones nos equivocamos y pedir perdón por ello? ¿Quién puede decir que no le ha pasado? O sea, a mí no me parece justo generar una polémica innecesaria en torno a una de las fiestas espirituales más importantes de los costarricenses simplemente porque se pidió perdón. Más bien deberíamos aprovechar esta oportunidad para ya no lo oí. No lo estoy oyendo bien, don Carlos. A ver, tal vez está caminando. No. Ve, tenemos una intromisión ahí de audio. Ve, teníamos un problema. Vamos a que nos llamen otra vez. Aquí sigo, un momentito. A ver, ¿a quién tengo en línea ya? Dígame el nombre aquí, no tenemos a doña Sarela todavía. Que ya me va a atender doña Sarela. Don Carlos Roberts, llamémoslo otra vez porque viste que hubo un problema. Y para los que creen que me estoy enojando, cero enojo. Lo que pasa es que sí hablo con fuerza y con ganas, porque vea, todo el mundo habla con fuerza. Es un tema en que la gente se pone caliente. Bueno, está bien, eso no significa estar bravos. ¿Para qué? Yo quiero contarles que ya tengo a don Carlos, mientras esperamos a doña Sarela y al presidente de la Asamblea Legislativa. Yo quiero contarles que a mí me pareció, dije yo, ¿qué es eso? ¿Por qué les dan a leer y por qué ellos leen lo que la iglesia les dice? A que ver si la iglesia va a leer lo que un presidente de cualquier poder lo ponga a un obispo a leer. A que ver si lo va a hacer, hay que ver, ¿verdad? Bueno, el tema es el siguiente. Me comienzan a llamar magistrados, me comienzan a llamar diputados, me comienzan a llamar ministros y me cuentan de Amelia, ¿qué pasó? Le digo, ¿acaso yo sé qué pasó? Pues esto no debe ser, esto no debe pasar. Razón por demás para que yo tomara la decisión de que, mira, es un tema que debemos enfocar, porque oiga cómo está esto, y todos son personas que me están dando su punto de vista, ¿verdad? O sea, el tema es un poquito, don Carlos. Entonces, doña Laura pide perdón porque la iglesia la pone a pedir perdón. O porque ella cree que debe pedir perdón. Es que eso es lo que no entiendo. Perdón, doña Amelia, en varias ocasiones, yo no sé por qué es que los costarricenses ponen oídos sordos. En varias ocasiones la presidenta ha reconocido errores. En su discurso reconoce y pide comprensión por los errores que cometemos como seres humanos, porque en el gobierno somos seres humanos, doña Amelia. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo un destacado jurista costarricense y una señora diputada se horrorizan porque yo digo que probablemente vamos a cometer errores en el futuro, pero si los seres humanos cometemos errores, y no hay nada más digno y más humilde que pedir perdón. O sea, yo no veo cuál es el gran debate sobre el pedir perdón. Me parece que podría haber un debate sobre el texto, sobre la forma simbólica en que se hizo. No, sobre que a mí la iglesia, sobre que la iglesia me dé un papel a mí para leer, la iglesia me pide que pida perdón. Bueno, óigame, es que no fue que doña Laura llegó con un papel y dijo, le voy a pedir perdón, aprovechar la consagración para pedir perdón por tal cosa y voy a pedir perdón. No, a ellos le dieron un papel y según, fíjese que hasta Monseñor San Casimiro le extrañó. No, por eso le digo yo, para nosotros, doña Amelia, perdón, para nosotros fue sorpresivo el ceremonial del texto, eso no se lo puedo negar. Sin embargo, no fue sorpresivo para la presidenta leerlo
y firmarlo porque lo interpretó como un acto estrictamente simbólico. La presidenta tiene una profesión de fe, manifiesta su fe, doña Laura Chinchilla tiene el derecho a manifestar su fe, y como le digo yo, consta al país cuando en los temas de la agenda pública nos hemos separado de temas estrictamente religiosos, como es el tema de las guías de la educación sexual en los colegios, que en 3 gobiernos anteriores no se había querido impulsar y que este gobierno lo impulsó. O sea, ese es un tema. El otro tema, si usted ve el discurso de la señora presidenta, también hay un reconocimiento de los errores que cometemos como seres humanos en la gestión de gobierno, y eso no tiene nada de malo, doña Amelia, todo lo contrario. Pero, yo no sé qué ministro le ha llamado a usted, yo particularmente como ministro de Estado me siento representado por la señora presidenta al pedir perdón y en un gesto de humildad. Pero si usted no pidió perdón, usted no le dio un papel y le dijo, doña Laura, pida perdón por mí. Y el otro tampoco le dijo un papel, pida perdón por mí. ¿Yo por qué tengo que pedir perdón si yo creo? Es más, un ministro puede decir, si yo se lo pido a Dios cuando creo que cometo algo malo, pero no he cometido nada para que públicamente tengan que pedir perdón por mí. O sea... Bueno, no sé, es que tenemos dos debates. Yo lo entiendo. Tenemos 2 debates aquí, por eso que quiero que aclaremos. El primer debate tiene que ver con el de la consagración, que es un carácter estrictamente espiritual. El segundo tiene que ver con un ceremonial de un texto que a mí, si usted me pregunta, me pareció fuera de tono en ese momento. Sin embargo, es un texto que también tiene ese carácter que la solicitud de pedir perdón, yo no le veo absolutamente nada malo. Más bien veo un gesto importante hecho en función de la representación de nuestros supremos poderes. Bien, entonces a esta hora, doña Laura, ¿qué piensa hoy, esta mañana? Mire, igual de que esto es un tema vea que los obispos están reuniéndose solo para hablar de eso hoy en la mañana. Sí, doña Amelia. En una encerrona, vea si fue una metida de pata de alguien, yo no sé de quién. Por eso, desde la perspectiva del gobierno, desde la perspectiva de la señora presidenta de la República y desde la perspectiva de doña Laura Chinchilla, este fue un gesto estrictamente espiritual y en comunión con los principios universales que profesa el cristianismo y que no contradice los principios de la Constitución política. Esa es la posición de la presidenta y del gobierno de la República. Bien, yo le agradezco, don Carlos, de verdad. Vamos a tener un analista al final que nos diga qué piensa él también, pero por el momento me toca hacer las preguntas y tengo ya a doña Zarela Villanueva, presidenta del Poder Judicial. Es la misma pregunta, doña Zarela. Ya se nos cortó alguna de todas, no sé cuál. La de Carlos Roversi. Doña Zarela, muy buenos días. Es en relación a que ha habido polémica y a que inclusive algunas personas, vamos a hablar del Poder Judicial, dentro del Poder Judicial les extrañó y algunas hasta les molestó el hecho de que usted pidiera perdón por todos los empleados, en este caso jueces, fiscales, defensores, etcétera. A usted también le dieron que leyera antes la iglesia, ese es lo que leyeron, lo firmaron realmente los 3 presidentes de los poderes. ¿Cómo estuvo el tema? Buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. En primer lugar, quisiera aclararle lo del uso del teléfono. El teléfono es del Poder Judicial y tiene un cambio en el Poder Judicial. Ya. Ese es el problema del teléfono. Gracias. En segundo lugar, muchas gracias por la oportunidad de hablar de esto que alguna polémica ha suscitado. Quiero decirle que la participación mía como representante del Poder Judicial tiene que enmarcarse dentro del contexto de una celebración nacional que precisamente tiene como objetivo un decreto ejecutivo de 1824 que declara como patrona de Costa Rica a la Reina de los Ángeles. En ese contexto de una fiesta nacional que solo puede llevar a la reconciliación de los costarricenses y de las costarricenses, a buscar la unión que tanto necesitamos por este país. En ese contexto ha sido mi participación. Y quiero decirle que el texto usted lo interpreta que yo pedí perdón por los jueces y fiscales. No señora. Yo puse en manos de Dios, en oración, a todos los que trabajamos en el Poder Judicial, a todas las personas. Eso es lo que hice en un acto que me parece lo más normal, lo que más necesitamos. No pedí perdón
citándolos a ellos. Me parece que es importante la aclaración, porque no dije que pido perdón por ellos, porque no estoy en esa disposición. Dije, pongo en manos de la Virgen a jueces, a fiscales, a fiscalas, a magistrados y magistradas, porque creo que la guía espiritual es una necesidad. Todos necesitamos eso, y vi lo más normal. Ahora, vamos a ver, lo del perdón. La afirmación, que usted puede ver el texto, porque el texto, como le dije, dice: pongo en sus manos amorosas al Poder Judicial de este país, con todos sus magistrados y magistradas, jueces y juezas, fiscales y fiscalas. Ese es el texto. Pongo en sus manos amorosas. Y yo no le veo nada de malo a eso. Nada de malo le hizo. Y voy a decirle ahora lo del perdón. Dice: al hacer esta consagración le pido perdón a Dios por todas las transgresiones que se hayan cometido en el pasado. Mire, vea que es una cosa general. Para mí es un acto de humildad. ¿Quiénes somos los funcionarios y las funcionarias de este país sino personas que estamos siempre dispuestas a dar cuentas a quien sea? Si la humildad es un acto de quien ejerce la función pública, y eso es lo que debe ser, nada más un acto de humildad ante quien sea, doña Amelia, porque me parece que no puede ser que estas cosas se vean de otra manera. El acto de esa fiesta nacional, que yo le digo que tengo más de 23 años de hacer la romería, no ahora, es un acto para unir, para fortalecer nuestra fe, para decir que este país vale la pena, que nuestros funcionarios y nuestras funcionarias valen la pena, y que tenemos que tener la guía espiritual. Solo en ese contexto puedo haber dicho lo que dije. Y le digo que con humildad lo hice. Y con humildad puse en manos de Dios a todo el Poder Judicial. Y con humildad todos los días de la vida pido a Dios porque me guíe. El tema es, doña Zarela, lo que le han dispuesto a algunas de las personas que trabajan con usted, que usted en su declaración dice, sí, que le pido perdón a Dios por todas las transgresiones que se hayan hecho en el pasado de nuestra parte y por todas aquellas decisiones que se hayan tomado estando en contra de sus mandamientos. Supongo que esa fue la parte que más le molestó. Y como por eso le preguntaba, o sea, que la iglesia de repente, sin ponerse de acuerdo con usted, les dio un papel para que lo lea. Ahora ya me aclararon que no fue que se lo dieron y que ustedes no sabían lo que iban a leer. No, se lo dieron, y tengo entendido que ustedes firmaron lo que decía ahí y lo leyeron sabiendo de lo que estaban leyendo, ¿verdad? Porque al principio se informó otra cosa. Bueno, yo le estoy diciendo que en el contexto en el que yo veo, para que una cosa de estas, una fiesta, un motivo de unión donde veo a tantos miles y miles de costarricenses llegar a mi provincia, donde quienes vivimos ahí sentimos la alegría y la fe que vibra en este país, no podemos ver eso como no más que en una forma de unión, de reconciliación, de poner a Dios o a nuestro país en sus manos. Yo no le veo en esto nada, y de humildad, doña Amelia, tanta humildad que nos falta. Yo no voy a decirle otra cosa. Esto no es una cosa de solo esta vez. Esto ha sido en algunas otras ocasiones. Y si yo le voy a decir a usted, si quienes decimos el Padre Nuestro, decimos eso todos los días. Por Dios, yo no puedo ver eso en otro contexto, doña Amelia, y me va a disculpar. Yo no se preocupe. Quiero y respeto a los jueces y a las juezas, a los magistrados y a las magistradas, a los fiscales y a las fiscalas, y ellos, cada uno daremos cuentas, y estamos en la mayor disposición. Y tengo, como pongo a mi familia, pongo a la familia del Poder Judicial en manos de Dios, y le pido a Dios la guía para caminar. Yo creo que eso es necesario, doña Amelia. No es para dividirnos, es para unirnos, para fortalecernos. Nada más una preguntita, doña Zarela, porque usted bien dice, me va a seguir repitiendo lo que usted cree y no me va a decir otra cosa más, pero una cosa, ¿qué piensa usted de que la iglesia haya aprovechado la celebración de la Virgen para unir a tres poderes a afirmar esas cosas?
Sí, mire, yo lo que digo es un acto de reconciliación y de fe, de unificación de este país que lo necesitamos. Y quiero decirle, el Poder Judicial solo está sometido a la Constitución, a la ley. Todos quienes trabajamos ahí solo respondemos a la Constitución y a la ley. Y esto en nada afecta, doña Amelia, en nada afecta el compromiso y el deber de cumplir cada día nuestras tareas y nuestras obligaciones legales. Pero muchas personas en Costa Rica creen que el problema es que se mezclen cosas políticas con cosas religiosas, que a nivel personal cada quien puede decir lo que quiera, hablarlo con Dios o con los hombres y decirlo dentro de cada iglesia, pero que una cosa es mezclar cosas religiosas con cosas políticas. Por supuesto. En un país en el que no todo el mundo es de la Iglesia Católica. Por supuesto. Hablando de reconciliación, o más bien de que la gente que no está en la Iglesia Católica diga, ¿por qué me incluyen a mí si yo no estoy ahí metido? Por supuesto, doña Amelia. Mire, esto es inocuo, y yo respeto absolutamente a los que piensen de una forma o de otra, pero el país está lleno de problemas, ¿para qué? De cosas que no tienen una trascendencia más allá de la cuestión espiritual y de unir, darle otra connotación cuando estamos con tantos problemas. Mire, doña Amelia, pero hubiera sido, muchas gracias por la oportunidad. Yo le agradezco. Muchas gracias y discúlpeme, pero mi vehemencia, porque yo quiero poner las cosas en su lugar. Doña Zarela, yo se lo pongo así, usted que es una persona inteligente. Primero le pregunto, ¿usted está a favor o en contra del Estado laico? Mire, yo creo que esta es una discusión aparte de esta. Aparte de esta. Yo creo que en este país cabemos todos. Y la misma iglesia ya ha dicho, porque yo veo en el periódico también, que tiene una laicidad, que está a favor de... Acaba de oír. Entonces, aquí no hay ninguna discusión, y esta es una discusión aparte. Usted me está hablando de un movimiento de reconciliación nacional, de unirnos a todos, de aprovechar la oportunidad. Entonces, ¿por qué en lugar, le estoy pidiendo una opinión nada más, por qué en lugar de que fueran los 3 presidentes de los poderes, no fueron las cabezas de todas las iglesias que hay en Costa Rica? Bueno, yo veo esto porque este acto está hecho en ese contexto, ¿verdad? Ojalá se hagan todas. Me parece muy bien que se propicie de ustedes que tiene esa tribuna tan importante para construir, doña Amelia, porque qué tribuna tan importante para construir tiene usted, y yo le respeto esa gran labor que tiene y le admiro su labor. Si usted promueve esas reuniones de todas las religiones, pues apoyémoslas. Y son caminos diferentes para llegar a un mismo lugar, y todos caminemos por construir, caminemos no por destruir, sino por construir. Yo le admiro esa labor suya, se la respeto y seré seguidora suya en toda esa labor de promover las uniones de todas las iglesias, que en eso están ahora los que dirigen la iglesia. Y mire, muchas gracias por la oportunidad de hablar con usted, de hablar en su programa y de expresarle también mi admiración por su gran labor de construir este país y de seguirlo adelante. Y por darme la oportunidad de explicar y de dar la dimensión que yo le doy a este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Zarela, muy amable, gracias. Luis Fernando Mendoza, presidente de la Asamblea Legislativa. Luis Fernando Mendoza, ¿usted qué piensa? Bueno, muy buenos días, doña Amelia. Voy a hablarle un poquito rápido porque cuando me llamaron el día de ayer me dijeron que la entrevista se iba a dar de 7 a 7 y media. Tracé una entrevista y en este momento estoy en otro medio de comunicación. Quiero decirle, doña Amelia, que lo que yo hice el día viernes 2 de agosto... ¿Usted firmó eso y usted lo leyó antes de leerlo al aire? No, yo lo leí antes. Me llamaron de la Iglesia Católica y me dijeron que se iba a dar ese acto y solicité el texto. Pero quiero decirle lo siguiente, doña Amelia, lo que hice yo el 2 de agosto no tiene absolutamente nada distinto de lo que hago yo todos los días al levantarme en la mañana. Yo todos los días cuando me levanto le pongo en manos de Dios Todopoderoso mis pensamientos y mis decisiones por el bien del país. Así que esto es simplemente una cosa más de lo que yo hago absolutamente todos los días como cabeza, como jerarca o como cabeza de un poder del Estado. Así que yo no veo que haya absolutamente ningún problema en un acto de humildad como lo han hecho los otros, lo hizo doña Zarela y lo hizo Monseñor.
es un acto en el cual nosotros le podemos, los que somos creyentes, yo quiero decirle que me confieso aquí delante de usted y de todos los costarricenses como una persona profundamente creyente. Y quiero hablarle también no solamente de los católicos. ¿Está a favor o en contra del Estado laico, don Luis Fernando, usted? Doña Amelia, no le voy a hablar solamente de los católicos, le voy a hablar también de los que no son católicos. Yo visito con gran frecuencia muchas iglesias no católicas y siempre, absolutamente siempre, los señores pastores ponen en las manos de Dios las actuaciones del presidente del Poder Legislativo. Entonces, pero también los que no son... Yo le pregunto a usted una cosa. Hay un presidente que no era católico, digamos. Yo sí creo que todas las religiones deberían participar si se creen, pero una cosa es pedir perdón, está bien. Pero lo que yo le digo a usted es que usted, don Luis Fernando Mendoza, como católico o como cristiano, usted puede rezar por todos los seres humanos todas las mañanas y pedir perdón por todos los seres humanos todas las mañanas. Pero ¿no cree que por lo menos merece que los diputados sepan que usted va a ir a hablar en nombre de ellos públicamente como presidente en un acto que es religioso, como presidente de la Asamblea, que es un cargo absolutamente político? Yo no hablo de Luis Fernando Mendoza, hablo del presidente de la Asamblea. ¿Usted cree que usted puede ir y llegar a hablar en nombre de todos los compañeros suyos y pedir perdón, digamos, pedir perdón por los compañeros suyos, así por así? Mire, no hay nada de malicia, usted puede rezar todos los días, todas las mañanas, todas las noches, yo con eso yo no me meto. Vea, le voy a decir dos cosas. Primero, léase el texto que nosotros leímos y ahí mismo vea si hay en este acto algún acto en el cual estamos nosotros transgrediendo. Efectivamente, nosotros estamos pidiendo perdón por las transgresiones y le voy a poner un acto de humildad en este instante. Si algún diputado, si algún ciudadano se sintió ofendido, se sintió que yo traspasé con esta actitud o con esta lectura de este texto, que yo traspasé mis posibilidades, mis derechos o todo lo que a mí se me ha asignado, en este instante, por esa transgresión yo le pido perdón, porque eso lo hago todos los días. Y lo hice el 2 de agosto y lo vuelvo a hacer en este momento. Mire, Monseñor, el Papa Benedicto XVI también hizo lo mismo, pidió perdón por todas las transgresiones de la Iglesia Católica. Monseñor, el 2 de agosto también pidió perdón por todas las transgresiones de la Iglesia costarricense. Reitero, si en este instante algún costarricense, algún diputado o alguna persona sintió que yo cometí error, le pido perdón por esa transgresión y lo seguiré pidiendo todos los días de los cuales yo tenga existencia. Así que esa es mi posición con respecto a esto del 2 de agosto. Creo que es una fiesta que tiene que aprovecharse para un acto espiritual como estos y me parece que, porque le quiero decir otra cosa, doña Amelia, yo también recibí muchas llamadas y muchos correos electrónicos donde la gente me manifiesta que están profundamente contentos, conmovidos por el acto que los 3 presidentes de los poderes de la República hicimos el 2 de agosto. ¿Usted, don Fernando, está a favor o en contra del Estado laico? Bueno, no quisiera, doña Amelia, en este momento empezar a vincular una cosa con la otra. Yo le digo una cosa, yo estoy de acuerdo con tomar y con hacer o coincidir con la Iglesia Católica en el tema del Estado laico. Bien, gracias a don Luis Fernando Mendoza, presidente de la Asamblea. Está bien, señores, vea, polémica, y eso me gusta que la haya, pero yo no puedo cerrar esto sin pedirle a un analista que vio eso, que lo oyó, porque a mí gente de la Asamblea Legislativa, es que cuando ponen a Dios y la iglesia y todo el mundo se calla y dice, ay Dios mío, qué horror, qué barbaridad, yo no voy a decir nada, pero a mí gente de los magistrados, gente de la Asamblea Legislativa y gente del gobierno me dijo que no les parecía que se hubiera hablado en ese sentido. Ahora, yo ya traje el tema de discusión, ya ustedes han escuchado las partes, ahora le pregunto a don Jaime Ordóñez, que conoce muy bien de estos temas, que nos diga desde la perspectiva del analista, ¿cómo ve usted lo que ocurrió? Y también ya ha tenido oportunidad de escuchar las respuestas. Don Jaime, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Mire,
he oído cuidadosamente las manifestaciones de los representantes de los tres poderes de la República. En el ámbito digamos, del libre debate en una sociedad democrática, quiero decir que por un lado los respeto mucho a ellos personalmente, pero difiero muy claramente de sus posiciones. Por una razón, lo voy a hablar no como analista, sino yo soy abogado y me dedico al derecho constitucional, y se trata de que tengamos un Estado moderno, un Estado que respete la libertad de culto religioso de todos los ciudadanos, y aquí hay que decir varias cosas. En primer lugar, un Estado moderno es un Estado laico, es un Estado que separa el ámbito de lo civil, el ámbito del derecho civil, del ámbito de lo religioso. Eso no significa que un Estado laico desconozca las distintas posiciones religiosas de las personas. En Costa Rica tenemos al día de hoy un 62% de la población que es católica, 63%, el resto profesan otras religiones, algunos son cristianos no católicos, otros son protestantes, etcétera. En el ámbito de una sociedad democrática hay que respetar el punto de vista de todas las personas, independientemente de las convicciones personales de los representantes políticos. A mí me parece hay que respetar la convicción religiosa de los presidentes de los poderes de la República, pero esa es su convicción personal, y en forma alguna ellos pueden arrogarse la representación del 100% de los ciudadanos de un Estado. Número uno. Número dos, en un momento en que la Iglesia está evolucionando, en que inclusive el propio Papa, el Papa Francisco I, anuncia públicamente que él, como cabeza de la Iglesia Católica, va a tratar de promover el laicismo, y hay una declaración concreta del día 27 de julio en Brasil del Papa Francisco. Asombrosamente las autoridades en Costa Rica no solo desconocen y rechazan la posición del Papa, sino que instan y un poco fuerzan a los poderes de la República, aunque ellos tienen su responsabilidad también, a asumir un acto que es absolutamente confesional, doña Amelia. Es un acto literalmente del medioevo, es decir, que tres poderes de la República en representación de 5 millones de personas se hinquen y pidan perdón. O sea, eso significa, desde el punto de vista de la representación formal, que están pidiendo perdón en nombre de 5 millones de costarricenses. Es la confusión más, más absurda desde el punto de vista del Estado moderno entre el ámbito civil y el ámbito religioso. Entonces yo creo, vamos a ver, si en Costa Rica tenemos que avanzar en muchos campos, en el campo económico, en el campo social, en la productividad, pero esto no podemos escindirlo de avanzar en el ámbito cultural y en el ámbito intelectual, y las relaciones entre una sana relación de respeto mutuo entre el mundo de lo civil y el mundo de las iglesias. Y vea que estoy hablando en plural, doña Amelia, el mundo de las iglesias, porque tenemos que ser respetuosos con el 35% de costarricenses que no son católicos. Una sana situación y un sano escenario de respeto entre el mundo de lo civil y el mundo de las iglesias y el mundo de lo religioso. Todos nosotros tenemos nuestras convicciones internas, filosóficas, religiosas, personales. Yo tengo las mías, y vea que soy tan respetuoso del resto de las personas que no las expreso acá, pero las profeso. Tengo mis convicciones personales desde el punto de vista de mi relación con la espiritualidad, pero sin embargo no las profeso acá porque entiendo que es mi parte, es de mi fuero íntimo, y asombrosamente, mientras el Papa Bergoglio lo está promoviendo, y está promoviendo un diálogo entre las civilizaciones, un diálogo entre las iglesias, un sano diálogo democrático, aquí se está rechazando eso. Así que yo insto a que tengamos en el país un diálogo muy racional, y sobre todo algo aquí creo, doña Amelia, y me percibí esto en su alocución y me gustó muchísimo. Aquí nadie está atacando a ninguna persona en lo personal, a ninguno de los representantes políticos, que son gente muy estimable. Lo que sí estamos criticando es utilizar el fuero político, el fuero de representante civil,
para hacer demostraciones religiosas que violan el principio de libertad de criterio y el principio de diversidad que supone una democracia. Y usted tocó varias veces las palabras del Papa Bergoglio, y definitivamente en un momento histórico para la Iglesia también, en que por lo menos, dice Monseñor Casimiro que fue la redacción la que se hizo mal, que lo que fuera que se hizo, por eso yo hablaba de que por qué no habían llamado a hacer ese acto a todos los representantes de todas las iglesias, pero sí que se hizo en un momento histórico en el que el Papa está con un mensaje y empezando apenas un mensaje que cambia esa cultura que había. Sí, coincido con usted, inclusive con algo asombroso que todas las personas, sean o no religiosas en esta sociedad y en el planeta, tendrían que estar observando con mucho cuidado. Estamos ante un Papa que está haciendo la gran reforma de la Iglesia, o una gran reforma interesantísima desde adentro. Es decir, ayer un colega mío que se dedica a la ciencia social me decía algo interesantísimo. Me decía, es una especie de Martín Lutero en Roma. Es un hombre que está poniendo en jaque muchos de los intereses y muchas de las tradiciones de la Iglesia Católica que ya debían cambiar, que deberían haberse transformado hace muchas décadas, y este Papa está teniendo la valentía para hacerlo. A mí me parece admirable. Yo, que en estos temas trato de ver todo esto con una cierta distancia. Les repito, tengo mis convicciones internas de carácter personal, filosófico, espiritual, pero veo esto me parece interesantísimo, porque el catolicismo se estaba quedando atrás y por eso estaba perdiendo adeptos prácticamente en todo el planeta. Así es, también. Y yo creo que este ímpetu de modernidad y esta reflexión racional, inteligente que el Papa Bergoglio está haciendo, que por cierto es un hombre que junta lo mejor de los jesuitas y lo mejor de los franciscanos. Ni más ni menos. Y esto es muy interesante que suceda en una persona, en alguien que tiene una representación religiosa. Curiosamente, las iglesias más periféricas, y Costa Rica es un país periférico, aceptémoslo, no quieren ver ese impulso de modernidad. Y esto es un comentario directo que le hago, doña Amelia, a los representantes religiosos en el país, que creo que deberían ponerse al día con lo que se está haciendo en el resto del planeta. Muchas gracias a don Jaime Ordóñez, analista. Amigos y amigas, este es un programa en el que tratamos de formar opinión, de dar opiniones diferentes, algunos contrarias, otras a favor, pero dar opiniones, generar opinión, pensamiento, que se mueva el pensamiento y que ustedes opinen. Lo que no quisiera es que se interpretaran las cosas diferentes de lo que se trata. Yo no cuestiono la fe de nadie, primero, y eso lo quiero dejar claro, y respeto a cualquier persona que pida perdón. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, y no es personal tampoco, pero yo, por favor, y eso quiero dejar claro, ¿verdad?, para cualquier malentendido, no cuestiono la fe de nadie, y también respeto a cualquiera que pida perdón, pero pienso que todo lo que hemos hablado ha enriquecido el tema, para que vean de qué se trata, ¿verdad? Para que vean de qué se trata. Vamos a ver qué otras repercusiones tiene, no sé si las tendrá o no, pero yo cumplí con ponerlo, porque yo en lo personal también creo que era un tema que valía la pena analizar y ver. ¿Para qué? No sé. ¿Qué dirán los sacerdotes? Los obispos estaremos mañana preguntándoles, pero hoy queríamos preguntar a los presidentes, queríamos preguntarle a un analista, porque sostenemos que era un tema que servía para discutirlo, que había que discutirlo, que es muy sano discutirlo, pero sin cuestionar la fe de nadie, y por supuesto jamás en contra de alguien que era para algo que, ahí está, la gente que no entendió. Por eso ves que le estoy diciendo que yo les digo, no cuestiono la fe de nadie y respeto a cualquiera que pida perdón. Cualquiera puede pedir perdón. Yo puedo pedir perdón por todas mis acciones, puedo pedir perdón. Amigos y amigas, hacemos una pausa porque tenemos más. Ya volvemos con ustedes. Nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. Obispos
en nuestro país, que fue quien confeccionó lo que se leyó ayer. Yo se lo en la iglesia, perdón, ayer no, el 2 de agosto en la Basílica de Los Ángeles. Se lo agradezco mucho. Me dice que don Victorino dijo que eso se seguirá haciendo todos los años. Yo le agradezco mucho, pero vamos a dejar el tema así. Le agradezco a Alexander que me haya mandado el teléfono, que me haya dado el teléfono y me haya contado estas dos cosas. Pero ahora vamos a ir a otro tema, Costa Rica, que me parece importantísimo de que no se quede en el aire. Vamos a ver, aquí lo tengo. Resulta que el sector productivo está asustadísimo con el tema del Código Procesal Laboral, porque dice que va a producir inestabilidad en el país. El proyecto del Código Procesal Laboral, y esto es sin que afecte, que posteriormente podamos profundizar en el tema. El proyecto de Código Procesal Laboral, así como está redactado, dicen, establece impunidad ante huelgas ilegales, y esto espanta al sector, porque esto podría ser que muchas personas de una u otra forma, ya fueran inversionistas o no, extranjeros o ticos, podrían preocuparse y podrían tomar decisiones que más bien terminen cerrando las posibilidades laborales para muchos costarricenses. Representantes del sector productivo nacional, que aportan más de 500,000 empleos al país, han expresado esa preocupación. Este proyecto ya recibió aprobación en la Comisión de Asuntos Jurídicos el pasado jueves, y es una iniciativa que, así como está redactada, señalan ellos, distorsiona las relaciones de paz laboral que han garantizado la convivencia en las empresas del país. Dice el sector productivo que está de acuerdo en simplificar y acortar el tiempo de duración de los juicios laborales. Sin embargo, en su criterio, el proyecto ha sido utilizado por algunos grupos para introducir cambios en la regulación de los sindicatos y en las huelgas de forma inconveniente para Costa Rica. Vamos a ver, quiero preguntarle en primer lugar al ministro de Trabajo, Olman Segura, si conoce este proyecto de ley y si conoce la diferencia en los temas, el tema de los juicios largos y también el tema de sindicatos y huelgas, con cambios importantes, dicen que más bien serían inconvenientes para Costa Rica. Don Olman, digo que sin perjuicio de que estudie yo el proyecto de ley y podamos traer aquí a las personas a profundizar más en el tema. Don Olman, ¿lo conoce? Pues sí, lo conozco, no conozco los 300 artículos en detalle, cada uno de los que corresponden. Son más de 300 que corresponden a este Código Procesal Laboral que está aprobado. Solamente 2 artículos fueron vetados y cuestionados y ahora eliminados del código, y por lo tanto, tal vez en otro momento, encantado que yo le podría sentarme a discutir sobre el Código Procesal Laboral más en extenso. Y disculpe que no la saludé y no saludé al público en general que nos está escuchando. Sé que está en el doctor en este momento y que le están quitando el yeso para que vea que aquí nos damos cuenta de todo. Por eso le agradezco que nos atendiera más bien. Oye. Sí, pero creo que a usted también le podría ser interesante escuchar la opinión de algunos sectores. Yo tengo a don Álvaro Sáenz, que es de la Cámara de Agricultura. Don Álvaro, usted nos ayuda con cuáles son las preocupaciones concretas que tienen ustedes sobre estos temas para que Costa Rica y el ministro de Trabajo les escuche. Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Bueno, sobre el tema Código Procesal Laboral, que entiendo están discutiendo, perdón, es que estaba en una junta directiva, no está escuchando el programa. Nosotros hemos dicho que hay que separar la parte normativa de la parte procesal, ¿verdad? La parte normativa es la que tiene los inconvenientes de haberla tramitado muy rápidamente por la Asamblea Legislativa con un apoyo parcial de algunos sectores del sector privado, que creemos que fue falta de análisis de las consecuencias que tiene, y la parte procesal de una justicia pronta y cumplida para tanto el patrono como para el trabajador. Creemos que es necesario hacerla, y es muy importante para modernizar la legislación del laboral de Costa Rica, se protejan ambas partes, pero al final lo que queremos que se proteja es la competitividad del país para el bienestar y el reparto adecuado de la riqueza, y que los estabilizadores sociales como el desarrollo bancario, banca de desarrollo, como la parte
pública, ¿verdad?, la parte de salud y la parte de educación sigan adelante, podamos sostenerla como país. Eso es lo que nos preocupa, competitividad para producir recursos. Entonces, en la parte, específicamente la parte normativa, no en la parte procesal, como dije, es importante hacerlo, la parte normativa, hay serios inconvenientes que podría poner en entredicho por abusos de algunos sectores que podrían utilizar esa ley para beneficio propio, con sesgos importantes que deben ser arreglados. Ahora, en el campo ese que ustedes señalan como que les preocupa especialmente el tema de huelgas y lo que esto podría significar, ¿de qué se trata, don Álvaro? Bueno, vea, hay por ejemplo cosas como la posibilidad de que en una compañía de 100 personas, ¿verdad?, venga una filial de un sindicato público, ¿verdad?, y a una empresa privada y haga una filial, y con 20 personas forma un sindicato, y con la mitad de los presentes, o decir 11, diga que hay huelga. O sea, con 11 trabajadores podrían hacer huelga en una compañía de 100 personas. Entonces, eso no solamente desconoce de principio establecido en la Constitución de mayoría, hasta para elegir presidente necesitamos 40%, ¿verdad? Si aquí estamos denigrando ese principio de representatividad mediante el voto. Y hay otra serie de inconvenientes que nos preocupa, especialmente, como le hablamos al presidente en su momento, los artículos que ella vetó, ¿verdad? Era una barbaridad lo que iban a pasar, y les recuerdo que en algún sector, en alguna parte del sector privado apoyó esta ley, este proyecto de ley, con esos inconvenientes. Por ejemplo, la posibilidad de hacer huelga en servicios trascendentales por el país, como muelles, ¿verdad? Y a nosotros en agricultura nos preocupa más que otros porque nuestros productos se pudren, ¿verdad? O sea, los productos agrícolas son perecederos, entonces si no los exportamos se pierden. Entonces la posibilidad de hacer huelgas era y paralizar la exportación. En la última huelga nos hubieran botado 1000 contenedores al mar, ¿verdad? Y no solamente las compañías que pierden, miles de empleos que se tienen que ir para la calle porque las compañías no pueden pagar y no exportaron, ¿verdad? 1000 contenedores. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y la imposibilidad del Estado de sustituir gente en caso de una huelga, esos son 2 ejemplos, nada más, ¿verdad? Pero hay más cosas ahí adentro, de nuevo, en la parte normativa, en la parte procesal, que nos preocupan, que hay que arreglar. Por eso es que queremos un replanteamiento rápido, ojalá, ¿verdad? Porque la parte procesal debe avanzar, pero queremos un replanteamiento, un análisis cuidadoso como país. Hay otra cosa, doña Amelia, muy importante. Nosotros nos olvidamos, ¿verdad?, de que en el CAFTA Costa Rica entregó supranacionalidad, ¿verdad? El artículo 16 del CAFTA establece en la parte laboral el principio de no regresividad. Quiere decir que si nosotros ponemos una ley como tránsito, ¿verdad?, que pusimos una ley de tránsito, las multas eran muy altas, que torta, bajémoslas. Bueno, en la parte laboral no podríamos hacerlo, ¿verdad? Hay una en la parte ambiental tampoco, ¿verdad? Por eso nos preocupa muchísimo la ley de recurso hídrico con lo que las cosas que quieren hacer también en ese proyecto, ¿verdad? Que todo el mundo dice, bueno, es una ley de aguas, es importante, pero cuidado con la reacción, ¿verdad? Entonces, la parte no regresividad, en la parte laboral dice que usted pone una legislación laboral muy complicada y que después daña su competitividad. Usted se da cuenta como país, no la puede deshacer, porque ya el CAFTA dice que no se puede. Entonces, hay que tener mucho cuidado en establecer legislaciones laborales, y sí nos preocupa mucho, ¿verdad? Porque una parte importante del sector privado que apoyó este proyecto nos parece una forma apresurada, ¿verdad? Que incluso tenían esos 2 artículos que el Poder Ejecutivo tuvo que vetar, si no nos amarran en una globalización como estamos, en la parte agrícola especialmente, que nos matan, ¿verdad? Eso es el problema. No, Jaime. Muchas gracias, don Álvaro, porque me parece un tema importante. No me queda mucho tiempo, pero le agradezco mucho. También estoy llamando a don Jaime Molina de la Unión de Cámaras y a don Luis Fishman de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Don Luis, estamos en época política. Usted y yo ya tenemos muchos años de andar en esto, y muchas veces por quedarle bien a la gente, y digo, por ejemplo, todas las barbaridades de privilegios que se han llevado muchas empresas públicas en este país, virtud a esos entendimientos que se hacen al final para lograr sacar más votos, por decirlo de alguna manera. Pero en este caso me parece que eso tendría que estar muy claro. Y me dicen personas que conocen el proyecto, yo no lo conozco, lo voy a comenzar a estudiar hoy, que hay mucha cosa cosmética que no deja claras muchas cosas y que termina favoreciendo lo que no se podría favorecer en este momento en el país, que tenga que ver con huelgas, por ejemplo. Muchas gracias, doña Amelia. Gracias a usted. No, primero, usted tiene muchos años de estar en el periodismo, yo sí tengo muchos años de estar en la política.
Esa es una gran diferencia. En el tema del Código Procesal Laboral, hay que ser muy claros. Hay solo dos vías. Una vía es el veto o el resello. Lo que hizo el Poder Ejecutivo fue vetar unos artículos. El camino que tenía la Asamblea Legislativa, la Comisión de Asuntos Jurídicos, era aceptar lo que vetaba el Poder Ejecutivo o no aceptarlo. La Comisión de Asuntos Jurídicos acepta lo que veta el Poder Ejecutivo. Lo que hace la Comisión de Asuntos Jurídicos por unanimidad es rendirle un informe al plenario diciendo que acepta lo que vetó el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que procede ahora reglamentariamente y constitucionalmente? Simplemente acoger en dos discusiones el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que lo que hizo fue acoger el criterio del Poder Ejecutivo aunado al criterio de servicios técnicos, y no hay otra situación que hacer. Si ahora, después de que hubo un acuerdo entre el gobierno, la unión de cámaras, los sindicatos, están encontrando que hay algún tema que no les parece, lo único que procede es hacer otro proyecto. En el caso del Código Procesal Laboral, me parece que es un gran avance para la clase trabajadora de este país, e inclusive, doña Amelia, para los usuarios costarricenses. Yo creo que el gobierno cometió un gravísimo error al vetar el tema de poder regular las huelgas en los servicios esenciales. Me parece que esa era una ventaja de poder determinar qué era indispensable para que no se parara la descarga en los muelles, para que no se pararan los servicios en los hospitales. Al final de cuentas, eso se eliminó. Quedan vigentes los artículos del Código de Trabajo actual, queda vigente toda la jurisprudencia, queda vigente todos los acuerdos firmados por Costa Rica con el OIT. ¿Y la impunidad por huelgas ilegales? Eso viene hoy en un campo pagado en La Nación, del sector productivo nacional. Leí con respeto, me parece que no tienen mucho fundamento y que no son válidas las preocupaciones. De todos modos, si fueran válidas, es extemporáneo, doña Amelia. Es decir, el tema que están planteando, tuvieron que haberlo planteado antes de que se aprobara en segundo debate el Código Procesal Laboral. Es que la gente no ha entendido que ya eso es una ley de la República, que el proyecto fue vetado en dos artículos por el Poder Ejecutivo, que no les pareció. Está bien, uno puede no compartir, pero tiene que respetar el veto del Poder Ejecutivo. Regresa a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa solo tiene dos alternativas: o decirle a los diputados de la comisión, miren, no tiene razón el Poder Ejecutivo, busquemos los 38 votos y que salga como lo hicimos originalmente con los dos debates que obtuvieron 40 y pico votos contra 4. Entonces, por una oportunidad política de dificultad de conseguir los 38 votos, nos pareció a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y a la subcomisión que estuvimos trabajando en esto, que el Código Procesal Laboral tiene tantísimas bondades que era mejor, a pesar de que algunos consideramos que lo procedente era resellarlo, pero era mejor no arriesgar que pudiera caerse el Código Procesal Laboral al no obtener los 38 votos. ¿Considera usted que es lo que Costa Rica necesita en este momento, don Luis? ¿Perdón? ¿Considera usted que eso es lo que Costa Rica necesita en este momento? 100%. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que ir en aras de ir mejorando todos los mecanismos de justicia en Costa Rica. Y no los privilegios que a veces se vuelven en contra del resto. Correcto, eso es decir, y yo creo que aquí, es decir, esta es una ley muy equilibrada, donde la UCAEP tuvo una gran participación, y si hay errores, es decir, que pueden haber alguna cosa, pero ya ahora no es el momento de venir a tratar de que se venga abajo la ley del Código Procesal Laboral. Avance después de 40 años, más de 60 años de vigencia del Código de Trabajo, y decir que hay que echársela abajo. No, si hay que arreglar algo, podemos comprometernos a arreglarlo, pero la oportunidad histórica de aprobar este Código Procesal Laboral jamás se podría desperdiciar. Muchas gracias a don Olman Segura.
ministro de Trabajo, a don Luis Fishman, también al señor de la Cámara de Agricultura, quienes hoy, Sector Productivo Nacional, está poniendo una página completa en el periódico La Nación, muy preocupados por esta situación. Yo creo que todo esto le aporta a don Holman Segura, ministro de Trabajo. Bien, vamos a dejar a don Holman aquí. Sabemos que está ahorita estaba enyesado y hoy le quitan el yeso. Debe ser un buen día, ojalá que le vaya bien. Amigos y amigas, y ahora sí se nos acabó el tiempo. Esperamos haber aportado a ustedes muchísimos elementos de juicio para que usted pueda tomar sus propias decisiones, las pueda analizar, pueda buscar otras opiniones y juntos podamos ir creando opinión nacional. Escogimos estos temas porque creemos que son temas interesantes, temas en los que se puede profundizar, pero también tenemos pendiente la agenda de extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Hay temas muy serios, hay temas muy importantes que creo que vale la pena hacer el esfuerzo de tenerlos aquí para que ustedes puedan escuchar, puedan llamar, puedan comentar después en redes sociales y en fin, sigamos creando opinión pública nacional. ¿De acuerdo? Hacemos una pausa, Miguel, y después nos vamos. Hasta mañana. Nuestra voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra voz.